Hola. Los mecanismos automatizados pretendidamente inteligentes y mal llamados inteligencia artificial tienen un claro componente político. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que ha irrumpido desde hace décadas, pero desde hace 3 años con mayor fuerza, como un fenómeno no democrático, cuyo abuso puede modificar las características de la democracia realmente existente en el siglo XXI. También, en relación con los efectos, repercusiones en distintos países, tiene claros componentes geopolíticos. A todo esto, como cualquier tecnología, no lo sabemos si se puede generalizar, pero al menos esta tecnología en concreto de la más llamada inteligencia artificial no es neutra. No tiene que ver con cómo la utilices, habrá unos usos beneficiosos, positivos, y según cómo utilice la inteligencia artificial podrá haber unos usos negativos o unos perjuicios para algunos o incluso para la humanidad. No, porque no es una herramienta neutra. Está cargada, alimentada, entrenada con sesgos ideológicos. Por todo esto, claramente tiene un componente político, la mal llamada inteligencia artificial. Y si a todo esto le sumamos su potencial transformador de cara al capitalismo actualmente existente en el siglo XXI, hace tiempo ya no solo productivo, sino sobre todo especulativo y juguetón con la vida de los seres humanos, que son menos importantes que obtener beneficios económicos para algunas personas o entidades, todo este conglomerado, sin olvidarnos de la capacidad de transformar la actividad laboral, la actividad directiva en el mundo laboral, el trato hacia los recursos naturales, hacia también los recursos humanos. Todo este conglomerado, repetimos, hace que las mal llamadas inteligencias artificiales estén atravesadas de lo político, de arriba a abajo y de dentro a afuera y de afuera a adentro. Reflexionar sobre estas cuestiones es no un derecho ni una obligación, es una exigencia para toda persona que quiera realmente saber qué puede acontecer y qué nos está aconteciendo ya en este primer cuarto casi ya finalizado del siglo XXI. Pasamos a compartir ciertas reflexiones o ciertas preguntas en este sentido. No es un fenómeno democrático, y esto no va de tecnología. Tampoco es un fenómeno democrático. ¿Y qué nos referimos con esto? Ya sé que todas las tecnologías no han sido un fenómeno democrático, a nadie nos han consultado, pues que quiero resaltar eso, que ya lo tenemos impuesto. Y claro, en algunas sociedades del siglo XXI nos autodenominamos como que políticamente seamos democracias. Otro tema será hasta cuándo vamos a seguir siendo democracias. Pero vamos a fingir que estamos en ello, de un marco político democrático en el que supuestamente la ciudadanía tiene un papel, tiene una importancia, tiene un poder de decisión. Aquí nos han consultado para introducir la así llamada inteligencia artificial. Pasa algo parecido con la irrupción de Internet. A nadie nos preguntó y se impuso. Fue un regalo de los militares estadounidenses, ingleses, anglosajones, que cuando creyeron que a lo mejor ya no les servía esa herramienta, pues nos la regalaron al resto de la humanidad. Se dice que la inteligencia artificial es una herramienta. Pues si es una herramienta, ninguna herramienta es neutra. Las herramientas no son neutras. Entonces, eso de que es una herramienta en función de cómo la utilices, será beneficiosa o será perjudicial, pero el mal o el bien no está en la herramienta, sino en el uso externo que le hace el usuario, ese pensamiento se olvida de que la herramienta en sí no es neutra.
tiene un componente ideológico, tiene unos intereses, y por eso es lo que subrayo en que no es un hecho democrático. Claro que sé que ninguna revolución tecnológica ha sido democrática, pero ¿cuál era la otra opción? No había ninguna otra opción. Entonces, ¿esto a dónde me lleva? No es que quiera literalmente que votemos la próxima revolución supuestamente tecnológica, sino todo esto lo digo para subrayar que si no hemos votado, si no lo hemos decidido, si no lo han impuesto, si nos la han impuesto, ¿quién es ese nos? ¿Quién hay detrás de ese nos? Algunos nombres y apellidos lo sabemos. ¿De todos? Pues ese nos, que nos lo han impuesto, esos seres humanos que han puesto sus intereses encima de la mesa y de momento lo están consiguiendo, pues a mí me hace sospechar siempre de cualquier persona, por muy buena voluntad que tenga en defender los beneficios, virtudes, que claro que las tiene el mecanismo así denominado inteligencia artificial, yo siempre voy a sospechar no de esa persona, sino de los intereses que hay detrás, porque esas personas bien intencionadas, algunas, otras no tanto, pues son voceros gratuitos, trabajan gratis, son voceros, son trabajadores que trabajan gratis para esos intereses que nos han impuesto la así llamada inteligencia artificial. ¿Qué intereses hay detrás? Eso es lo que hay que escudriñar. Seguimos, es algo ideológico que la inteligencia artificial así llamada potencia el pensamiento crítico en la educación. O es un sistema que es un subconjunto de un gran conjunto que es el capitalismo. Entonces, ¿en qué medida depende del capitalismo? O sea, es fácil afirmar que la inteligencia artificial, esos mecanismos, esos automatismos pretendidamente inteligentes, se han generado desde 1950, no es algo de hace 2 años, en el ámbito del capitalismo realmente existente. Vale, capitalismo realmente existente ha creado las inteligencias artificiales. ¿Quién guía a quién? El capitalismo guía a las inteligencias artificiales. Pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Puede llegar el momento que sean las inteligencias artificiales del futuro próximo las que guíen el capitalismo? Bueno, entonces estamos en una cuestión no ya de política, sino una cuestión de geopolítica. Sobre todo si las supuestas inteligencias artificiales pegan un salto cualitativo en poco tiempo y emerge la superinteligencia. Y si emergiesen en varios puntos del planeta a la vez, esas superinteligencias, entre ellas, ¿cómo se comportarían? Se comportarían de forma amigable, de forma coaligada, harían una paz perpetua a Lacan, pero en el mundo maquínico, supuestamente inteligente y más que artificial. ¿Quién guía a quién? Bueno, pues esto también nos lleva a la pregunta del capitalismo existente, si va a continuar tal como está y simplemente lo de la inteligencia artificial es un añadido más, o va a ser ese caballo de Troya que lo ha generado la propia ciudad de Troya, se lo ha metido a sí mismo, la ciudad de Troya, y luego el caballo de Troya va a destruir Troya. Lo que es un caso es que dependen de las características del capitalismo realmente existente desde 1950 hasta 2025. Pero entonces, dichas características del capitalismo realmente existente desde 1950 a la actualidad, esas características, ellas mismas son contingentes o son necesarias. Si son contingentes, que el capitalismo es de esa manera, pero podría haber sido de otra manera, entonces la inteligencia artificial es claramente contingente. Pero si las características que definen el capitalismo realmente existente de 1950 a 2025, esas características son necesarias porque sí o sí son efectos, son consecuencias de planteamientos históricos anteriores, entonces la irrupción cada vez más extensa de las llamadas inteligencias artificiales es un caso de necesidad. ¿Pudo predecir más la emergencia de inteligencias artificiales? A las inteligencias artificiales se puede llegar a través del materialismo histórico. El capitalismo postindustrial, cada vez más cibernético, llevaba inevitablemente a las inteligencias artificiales. Si la respuesta es que sí a todo esto, entonces ¿se puede predecir el próximo paso de las inteligencias artificiales?
Es que esta racionalidad algorítmica es el último episodio de la robotización, de la automatización, de la digitalización. Y si nuestras vidas cada vez más entran en relación con procedimientos algorítmicos y hay que determinar entonces de qué tipo es dicha relación que tenemos los humanos con esos procesos algorítmicos, entonces, ¿qué hay que hacer al respecto? Nada. Una acción sería no hacer nada, aumentando así un proceso en el que tú no decides nada, lo deciden otros, te dejas llevar por las sinergias de otros, ¿de quién? De los que tienen intereses y de los que son los voceros, trabajan gratis para esos macrointereses. Bueno, esa es una opción. Otra opción es desconectarse completamente de todo Internet, de toda la tecnología, de todas las inteligencias artificiales. ¿Eso es posible? Pues en teoría posiblemente sí, en la práctica más bien muy difícil, por no decir imposible. Pero es que la mística no es tampoco la solución, la mística también tiene sus problemas, si es que es posible. Por eso aconsejamos nuestro libro El sueño es vida, análisis surreal del partir de cero, porque va sobre estas cuestiones de hasta qué punto la mística es o no es una solución a todos estos problemas. Si no es la mística, entonces, ¿qué es? Hombre, nosotros proponemos de momento el uso inteligente, porque existen actos inteligentes, no la inteligencia. El acto inteligente es utilizar las así llamadas inteligencias artificiales como un medio, pero no como un fin. Otra opción sería por la crítica y otra opción sería la política. El problema es que podemos unir dos conceptos: a mayor revolución tecnológica, menor revolución política. Mayor revolución tecnológica de las así llamadas inteligencias artificiales. ¿Por qué? Porque nos quieren isleños, nos quieren aislados, nos quieren en mónadas, nos quieren entretenidos con series, con juguetitos, y esto de la así llamada inteligencia artificial es el último juguetito que tenemos para estar entre nosotros mismos. Y una persona que trabaja, si es que trabaja en lo que pueda, y dentro del trabajo solo opera cada vez más con inteligencias artificiales, y luego fuera del trabajo lo mismo en una sociedad pantalla, pues ¿qué revolución va a hacer? ¿Con quién la va a hacer, ¿no? O sea, mayor revolución tecnológica, menor revolución política. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos dejamos llevar por los que dirigen? ¿Por quién? ¿Por el mercado? ¿O es que pensamos hacer una regulación? ¿Y quién hace la regulación? ¿El mundo tecnológico que tiene intereses económicos? No, la regulación la puede hacer el Estado, la pueden hacer los gobiernos. Pues muy bien, bienvenidas las regulaciones inteligentes. Sean inteligentes o no las regulaciones estatales, entonces nos van a venir los que se creen amigos de la libertad, que ante cualquier acción proveniente del Estado se asustan y dicen comunismo, comunismo. Si algo ha hecho el Estado es comunismo, comunismo. Pues quien quiera hacer regulaciones estatales hacia el mundo de la inteligencia artificial tiene que saber justificarlo y explicar muy bien a la gente qué es una regulación estatal y qué es un régimen comunista. Seguimos. Libertad. ¿Libertad de quién o libertad de qué? Ante las herramientas, inteligencia artificial es una herramienta ¿de quién? ¿Del usuario? No es una herramienta del usuario, es una herramienta de los que tienen ciertos intereses. ¿Libertad de quién o de qué? ¿De los usuarios o libertad de las inteligencias artificiales? Hombre, si son inteligentes, podrán ser entonces libres, ¿no? Es que, ¿qué clase de inteligencia tienen entre nosotros? No, es que lo de la libertad de la inteligencia artificial se hay que poner entre comillas. ¿Y entonces lo de la inteligencia no lo ponemos entre comillas también? Pues vaya inteligencia es esa. Ya dijimos nosotros hace tiempo que hacía falta un ministerio de Internet, pues ahora decimos que hace falta un ministerio de las así llamadas inteligencias artificiales. ¿Por qué? Porque las inteligencias así llamadas artificiales es un asunto de política, es más, es un asunto de geopolítica. Y si las inteligencias artificiales así llamadas es un asunto político, afianzarán o destruirán la democracia. ¿Es la así llamada inteligencia artificial, tras los mecanismos posverdaderos, el último toque final contra la democracia realmente existente? Estamos ante el fin de una era, no solo tecnológica, sino política, y ante el comienzo de otra era. ¿Cuál es la ideología en el caso de que haya alguna
que nosotros decimos que claro que hay una ideología en el mundo de la inteligencia artificial. ¿Cuál es la ideología en el caso de que haya alguna? Estamos hablando de la nueva era pretendidamente tecnointeligente. Repito, ¿cuál es la ideología en el caso de que haya alguna en la nueva era pretendidamente inteligente? ¿Sabe la respuesta? Pues si la sabes, dímela. Y si no sabemos responder a la pregunta por la ideología de la era pretendidamente tecnointeligente, entonces me temo que estamos, sin saberlo, afectados, manipulados por dicha ideología. Repito el pseudo razonamiento. ¿Qué ideología hay detrás de la nueva era tecnointeligente pretendidamente que empieza? Si sabes la respuesta, la dices. Y si no sabes la respuesta, entonces a lo mejor háztelo mirar porque estás afectado, cuando no manipulado, por dicha ideología, porque alguna habrá. La sociedad mundial del siglo XXI tiene que ser tecnointeligente. Si la respuesta es que sí, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser tecnointeligente? ¿Cuál es la necesidad? ¿De dónde nos viene esa pretendida necesidad? Pero si la respuesta es que no tiene que ser pretendidamente inteligente, entonces, ¿qué pasa? ¿Que no hay esa necesidad? Pues si no hay esa necesidad, la pregunta sería, ¿por qué hay contingencia en vez de necesidad? No porque hay algo en vez de nada. ¿Por qué hay contingencia en vez de necesidad? Si la sociedad no tiene que ser tecnointeligente, es que está siendo así, ¿vale? Por aquí van los vientos de nuestra historia, pero podrían ir por otra manera. Es que es lo que estaba pasando ahora, podría pasar de otra manera. Pues si la sociedad no tiene que ser tecnointeligente, entonces, ¿por qué parece que está siendo pretendidamente tecnointeligente? Por todo lo que he ido diciendo, ya se puede concluir, ya se puede saber o leer que esto de la inteligencia artificial no va de tecnología, va de otra cosa, va de estilo de vida, va de supervivencia, va de malvivir. Muchos elementos actuales, tecnosociales, tecnoeconómicos y tecnoeducativos en conjunto, pues son esos elementos indicios que juntos empujan hacia una misma dirección. Cada vez nos quieren más aislados, más desarraigados, más atomizados, más emburbujados, menos familiares, más ocupados en cierto tipo de entretenimiento, menos atados al origen y más flexibles laboralmente para ser una nómada, pero una nómada que pueda ser migrante, sin raíces. Y todo esto junto produce seres incapaces no ya de hacer la revolución, seres incapaces de soñar la revolución política. Entonces, para los que no quieran revolución política, para ellos, bienvenidas sean las inteligencias artificiales, el último juguetito con el que tenemos entretenida a buena parte de la humanidad y cada vez más dócil, una humanidad dócil. Por eso, cuanto más aumente la supuesta inteligencia artificial, más se reducirá la supuesta inteligencia humana. Máquinas inteligentes para seres humanos estúpidos. Y cada cual pretendidamente feliz en su mediocridad. Así pues, si la inteligencia artificial es una herramienta ¿de quién? ¿Tuya? ¿De quién es la herramienta? Esa es la pregunta, ¿de quién es la herramienta? Por eso, esto no va de tecnología, esto va de otra cosa. Se puede justificar que nos anuncian de que el mundo laboral ya está recibiendo el impacto de las así llamadas inteligencia artificial y que cada vez más el impacto en el mundo laboral será mayor. Esto puede producir el efecto de la autoprofecía cumplida, porque si ahora todos nos lo creemos lo que acabo de decir, nos metemos en el mundo de inteligencia artificial, pues claro, ya mismo el mundo laboral y no laboral está plagado de inteligencia artificial. Autoprofecía cumplida.
No se cumplió la profecía de que los libros electrónicos iban a matar al libro de papel. Nos pueden decir que ya mismo hace falta la inteligencia artificial en el mundo laboral, y que cada vez el impacto va a ser mayor. Vale, eso se admite de que nos lo están diciendo. El segundo punto, esta afirmación puede transformar las características de principios del siglo XXI, ya en 2025, tanto de la clase trabajadora, si es que podemos hablar todavía de clase trabajadora, como la de los dueños, no ya de los medios de producción, que sí, sino de los medios de especulación financiera. Y todo esto puede incidir, aquí el tercer paso, estaré dando un salto, una pirueta lógica, todo esto puede incidir en un tercer paso, que es en un cambio profundo del capitalismo de inicios del siglo XXI. En conclusión, quien se posicione políticamente a disgusto con el capitalismo realmente existente, quien esté a gusto con el capitalismo realmente existente se puede ir al final del vídeo y saltar esta frase. O quien, puedes estar a gusto con el capitalismo realmente existente y tener curiosidad por ver cómo acabó la frase, que va hacia quien se posicione políticamente para llegar al postcapitalismo. Política, esto no va de contra el capitalismo, sino de, en el supuesto de que el capitalismo sea disfuncional, en el supuesto de que ayude, de que tenga grandes beneficios, pero que tenga unos perjuicios por encima de los beneficios, pues más que derrocarlo, más que una posición dialéctica, sería una superación hacia otra cosa, para llegar a un postcapitalismo. Pues entonces, quien se posicione políticamente para llegar al postcapitalismo, una macroestrategia política para acelerar el proceso sería optar por la aceleración del proceso hacia el incremento de la velocidad de la aceleración de las inteligencias artificiales. ¿Por qué? Porque con la aceleración de las inteligencias artificiales se acelerará el capitalismo y se llegará a un postcapitalismo. Será el fin del capitalismo realmente existente. Esperando que hayan sido de cierta utilidad estas reflexiones en torno al fenómeno mal llamado de la inteligencia artificial, que nuestra postura es que tiene un carácter eminentemente político y la justificación tiene que ver en que es un fenómeno irrumpido de forma no democrática, cuyo uso puede alterar la democracia realmente existente, cuya interconexión entre varios países afecta a la geopolítica mundial, cuyo uso o abuso o mal uso o buen uso en el mundo laboral lo va a transformar, para bien o para mal, pero lo va a transformar porque lo está transformando ya, y puede realizarse el fenómeno de autocumplirse las profecías. Y si a esto le añadimos la capacidad, el potencial de la inteligencia artificial de no solo ya si se usa, sino si se acelera su uso, y recordamos que es una herramienta no neutra, es una herramienta cargada ideológicamente, pues si aceleramos a lo bestia el uso de la inteligencia artificial, existe la posibilidad de traspasar, de cambiar, de finiquitar el capitalismo tal y como lo conocemos en 2025. Un saludo a los humanos y no saludo a las mal llamadas inteligencias artificiales.